Japón, uno de los países que muchas veces se ve como de los más estables a nivel mundial y se daba como ejemplo en numerosos países, a la vez que se ha convertido en un referente cultural por también los efectos que ha tenido en materia de cultura con series animadas como también elementos más bien estilo manga, etcétera. Pero cada vez estamos viendo cómo se da una decadencia más fuerte y profunda a nivel cultural y político al interior de Japón, donde no solo se ven problemas sociales importantes, de falta de natalidad, como también de altas tasas de suicidio, como también de depresión en los jóvenes y de una sociedad con ciertos problemas profundos, sino que al mismo tiempo estamos viendo un aumento de la polarización y los ataques políticos. Porque recordemos que tan solo hace algunos meses se asesinó al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, durante un evento político, y hace tan solo un día se intentó asesinar con una bomba al actual primer ministro de ese país. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer casi se asesina, y fue un intento que tuvo cercanías a éxito, al actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto ocurrió en una situación muy similar a la que detallamos al inicio de este programa, donde hablamos del ex ministro Shinzo Abe que sí fue asesinado. Porque recordemos que a tan solo un año más o menos ha pasado de tiempo, se asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe, que estuvo muchas veces en el poder del partido gobernante en Japón, que eso es un partido más bien conservador, pero que es un poco todista, sería tal vez la palabra, porque dependiendo de sus necesidades se adaptan, que han estado en el poder en Japón por décadas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, exceptuando un par de casos donde sabotearon a los partidos de oposición que tomaron el poder, porque este partido al estar tanto tiempo en el poder tiene un control institucional importante. En ese sentido se parece a lo que ocurre con el peronismo en Argentina. Y recordemos que en el año 2022 se asesinó a este ex primer ministro Shinzo Abe, que tenía bastante influencia, y en un evento de campaña le dispararon, y el primer disparo no acertó, el segundo sí, y él falleció, fue asesinado, ¿no? El asesino todavía está en juicio. Ahora, ¿qué pasó? Que también en un acto de campaña, en una situación muy similar, estaba el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Y lo que ocurrió es que hubo una bomba, un intento de asesinato con una bomba, por el cual se salvó gracias a sus guardias y que también un joven habría hecho. Y recordemos que el asesinato del ex primer ministro lo hizo un joven y el actual también, un joven de 24 años que lanzó una bomba y que se salvó el primer ministro, pero estuvo cerca de fallecer. Vemos que es cada vez más común los intentos de asesinatos políticos en Japón y especialmente contra autoridades y ex autoridades. Ahora, ante esto, salió ileso, se está investigando la situación, pero uno llega a preguntarse qué pasó. Porque Japón no era el tipo de país que uno se hacía la imagen que tenía asesinatos políticos, ataques por violencia en radicalismo. Uno lo veía como un país bastante estable, ¿no? Y la realidad es que, como lo hemos visto en el pasado, la imagen de Japón es algo más bien una imagen idealizada de lo que se muestra Occidente y tiene serios problemas internos y mucho de lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de las mismas políticas del Estado japonés en las últimas décadas, especialmente de su partido gobernante, y también de problemas sociales importantes. ¿Por qué? Porque tal como lo hemos mencionado en el pasado, hay un problema importante con la cultura japonesa, de un exceso de trabajo, que muchas horas laborales con una productividad que tampoco es la más alta del mundo. También muchas veces para alcanzar la productividad de países más productivos occidentales tienen que trabajar muchas más horas y al mismo tiempo va con una cultura, que esto es un elemento más allá del Estado, sino cultural, en el cual se observa que es necesario que las personas una vez que salgan del trabajo se tienen que quedar tomando con sus compañeros de trabajo, llegar tarde a su casa, no tienen tiempo, incluso los fines de semana, entonces se extiende más bien la jornada laboral extraoficialmente por temas culturales varias horas más después del horario laboral que ya es extenso. ¿Por qué? Porque hay esta presión cultural y social de seguir interactuando con tu jefe, con tus compañeros de trabajo y no volver a tu familia. Eso, por supuesto, tiene efectos sociales. Eventualmente, también se ha dado altas tasas de depresión por eso, sumado también a la alta normalización que hay de las infidelidades por parte de los hombres y mujeres en Japón, lo que genera, por supuesto, altas tasas de depresión y relaciones familiares que no son muy sanas. Y ahí pueden ver ciertas bases sociales que empiezan a ser caldo de cultivo para otro tipo de situaciones. Uno de los elementos que se ha generado es, por supuesto, el aumento de la depresión, de los suicidios y una desafectación en los jóvenes japoneses, donde más de un tercio de ellos ni siquiera quieren tener ningún tipo de pareja, relaciones sexuales, etcétera, que es por desafectación. Pero simultáneamente hay otro elemento que no se menciona lo suficiente, que está teniendo otro efecto. Parte
de la polarización política que estamos viendo y aumento de la violencia es también por esos factores sociales, pero va más allá, porque para aquellos que no lo sepan, Japón tiene una historia de normalización y de actos de violencia política muy recurrentes, que fue muy típico especialmente desde el año 1900 hasta la década de los 40, durante el Imperio japonés y su periodo expansionista. ¿Por qué? Porque en esa época ocurrieron, y si ustedes ven la historia, muchos asesinatos de ministros, políticos, incluso líderes del país por parte de personas, tanto de la izquierda como de la derecha, porque hubo una normalización cultural que ahora está resurgiendo de que está bien asesinar personas o ataques a figuras políticas o incluso de todo tipo si es por el supuesto bien del país, bien de la nación. ¿Quién decide eso? Súper subjetivo, ¿no? Pero inevitablemente eso llevó al surgimiento del fascismo militarista en Japón, como también de un radicalismo importante con muchas muertes. ¿Y por qué menciono eso? Porque eso ha empezado a resurgir lentamente en Japón luego de la aplicación de políticas de reforma educacional por el partido gobernante desde hace ya varios años, que buscan inculcar nuevamente un culto al emperador, un mayor nacionalismo y por lo tanto podríamos decir, blanqueamiento de lo que hizo el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial y antes, especialmente en Corea, o situaciones que niegan, como por ejemplo lo que ocurrió en Nankín, en China, donde se dio una situación brutal durante la Segunda Guerra Mundial y que el Estado japonés hasta el día de hoy niega. Entonces eso ha generado cierto adoctrinamiento desde hace bastante tiempo con tendencias más bien nacionalistas y de culto al emperador, que tiene un elemento medio religioso por su religión, el shintoísmo, pero simultáneamente a eso se empieza a generar por lo mismo las mismas consecuencias que se dieron a comienzos del siglo XX y a mediados del siglo XX con respecto a niveles culturales. Porque esas reformas culturales al final terminan generando las mismas consecuencias que generaron hace cerca de un siglo. Radicalismo, asesinatos políticos y mayor polarización y violencia. Entonces vemos una situación compleja que eso ha impulsado el mismo partido gobernante. Y eso porque hay que entender que el partido gobernante de Japón ha estado mucho tiempo en el poder y que a diferencia de Alemania, aunque ahí tampoco lo sacan a todos por completo, pero a diferencia de Alemania, con el caso japonés a muchos de las figuras esenciales del imperio japonés o criminales de lesa humanidad que hicieron genocidio con chinos, japoneses y personas en Manchuria o en otras partes de Asia, no les pasó nada. Nada. Incluso, por ejemplo, el abuelo del exministro Shinzo Abe que fue asesinado era el exministro Kishi. ¿Qué pasó con él? Él fue el encargado en Manchuria, actual China, en ese momento cuando el Estado Manchukuo, un títere japonés, de hacer las estructuras industriales con abusos de derechos humanos y las brutalidades que ocurrieron ahí. No le pasó nada. Incluso después de la guerra fue primer ministro, con intentos de asesinato y eventuales asesinatos, por supuesto. Y así con muchas figuras japonesas. Muchos de los líderes actuales son los hijos o los nietos de personas que estuvieron durante el imperio japonés, porque en el caso japonés no se sancionó muchas figuras, muchos quedaron libres. Y por lo tanto han empezado a poco, con el paso del tiempo, a reimplantar esos mismos ideales que llevaron a las atrocidades que causó el imperio japonés. Y ahora están causando los cambios sociales, que son consecuencia directa de las mismas estructuras que había hace cerca de un siglo. Entonces era inevitable, ¿no? Ahora no sería raro que veamos un aumento de la polarización en el tiempo en Japón, porque la fórmula que vemos aquí es una sociedad sumamente corporativista, con no muchas oportunidades laborales, con empresas vinculadas al Estado directamente y que son conglomerados enormes que no permiten la competencia en muchos casos de pequeñas y medianas empresas. Mismo problema de Corea del Sur. Es el mismo sistema en realidad que llevó a crecimiento importante, pero mucha polarización social y poca competencia. Simultáneamente, ves una desafectación social por problemas culturales que vienen con un conservadurismo, como también con problemas de la cultura laboral, que es parte de su cultura, y al mismo tiempo problemas de la estructura familiar con la normalización de los engaños entre parejas. Lo sumas a eso, adoctrinamiento de tendencia nacionalista y polarización que genera a favor y en contra de eso. Es el caldo de cultivo perfecto para mayor conflicto social. Y ya vemos que hace un año asesinó a un ex primer ministro, acaban de intentar matar a otro con una bomba y nos sorprendan si ven que la polarización en Japón empieza a crecer. Todo consecuencia de sus propios actos. Era inevitable que esto empezara a ocurrir. Se advirtió, pero fue parte de las políticas que decidió hacer el Estado japonés. Toda su estructura económica corporativista la decidió el Estado japonés con su partido gobernante, que lleva décadas en el poder. También todo este adoctrinamiento que se está dando en la educación fue decisión también del Estado japonés con muchos de sus líderes que son hijos o nietos de criminales que estuvieron durante el imperio japonés y no les pasó nada después de la Segunda Guerra Mundial. Y simultáneamente la estructura cultural que se da a nivel laboral, que es bien tóxica y al mismo tiempo a nivel personal, es consecuencia de un conservadurismo moral y de un pensamiento de normalización del engaño que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y ahí se ven esos problemas, que también se han perpetuado por el partido actual, que es conservador y se niega a hablar muchas veces de estos hechos o incluso los tapa.
Ahí vemos cómo eso va avanzando. Pero ¿qué creen que va a ocurrir con Japón? ¿Qué les parece esta polarización que cada vez es más fuerte y al mismo tiempo la normalización de muchas estructuras culturales algo preocupante? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y ustedes qué creen que ocurrirá a futuro? ¿Aumentará esto? ¿Habrá conflicto civil o se calmará? ¿Qué les parece que ya en el plazo de un año se haya matado a un ex primer ministro y se haya intentado asesinar a otro? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna temática, tanto América Latina como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.